Reciban todos un muy cordial saludo. Mi nombre es Fernando Juárez. Muchas gracias por ver este video, por apartar algo de su tiempo y compartirlo conmigo en el desarrollo de esta temática que he tenido a bien ir desarrollando para el beneficio de todas las personas que quieran aprender un poco de sus derechos y de cómo ejercitarlos, y espero que los mismos estén siendo de alguna utilidad para los profesionales del derecho o para los estudiantes universitarios que puedan ver estos videos. No quiero continuar con la temática sin antes invitarlo nuevamente a que se suscriba al canal, que active la campanita de notificaciones, que deje un me gusta o un no me gusta en el caso de que usted no comparta mi criterio o simplemente no le guste cómo yo desarrollo la temática. Cualquier tipo de interacción es bienvenida. También deje su comentario. Puedo aprender de sus sugerencias, puedo desarrollar algún tema en particular que sea de su interés, o podemos debatir un poco. Insisto, cuando usted no comparte algo de mi criterio, deje su comentario, deje su sustento legal y debatimos de la manera más respetuosa posible. Ahora sí, si usted revisa la lista de reproducción de mi canal, va a notar que inicié hablando del derecho laboral, 4 o 5 videos, si no me falla la memoria. Después inicié con el derecho penal. No recuerdo la cantidad de videos que realicé referente a la temática penal. Y mis recientes videos, que fueron muchos, 10 creo que fueron, de derecho civil, donde desarrollé un tema de herencia que se fue desenvolviendo de manera inapropiada bajo el procedimiento abreviado. Revise la lista de reproducción y usted puede encontrar algo que sea de su interés. El día de hoy voy a iniciar, con el derecho administrativo, que es el cuarto pilar fundamental de las leyes de nuestro país, y es algo que no debemos ignorar. Insisto, ni los profesionales del derecho, tampoco los estudiantes universitarios, ni ninguna persona, porque el derecho administrativo, a grosso modo, es esa rama del derecho que regula al Estado. No propiamente al Estado, pero ya vamos a entrar en detalle. Ninguno de nosotros está exento a tener algún tipo de interacción con una institución pública, y debemos conocer, por lo menos de manera general, cuáles son las facultades de dicha institución y cuáles son nuestros derechos, también nuestros deberes, ante dicha institución. Así vamos a evitar que las autoridades, en este caso administrativas, sobrepasen sus funciones, sobrepasen su autoridad y nos atropellen. Y quién quita, si algún profesional del derecho está viendo este video y el día de mañana trabaja en una institución pública, creo que este contenido también le puede ayudar. Hay un artículo casi de conocimiento general en la Constitución de la República que es base fundamental del derecho administrativo. Artículo 321 de la Constitución. Me disculpo con ustedes, ando un poco agripado. Creo que todavía sueno constipado. Me voy a ver en la necesidad de aclarar mi garganta un par de veces en el transcurso del video. Les decía, el artículo de la Constitución de la República 321, si no mal recuerdo. Ningún funcionario público tiene más atribuciones de las que la ley expresamente le confiere. Y todo acto que realicen al margen de la ley es nulo e implica responsabilidad administrativa, civil y penal. Palabras más, palabras menos. Nunca he sido bueno para memorizar textualmente el contenido de la ley. Lo estudio, lo entiendo, trato de manejar dónde está, en este caso la Constitución de la República, pero a grosso modo ese es el artículo. A diferencia de todos nosotros, que somos particulares, a nosotros la ley manda, prohíbe o permite. Si a usted y a mí la ley no nos manda y no nos prohíbe hacer algo, nos lo permite. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. La facultad que usted y yo tenemos de contraer matrimonio nos lo permite. La ley no nos ordena casarnos. La ley no nos prohíbe casarnos, salvo ciertas excepciones, entre parientes, por decir así, por decir algo y no entrar en mucho detalle. Entonces, nos lo permite, es una facultad, es una prerrogativa. Pero un funcionario público no tiene tan amplio espectro de libertad. Si la ley expresamente no le dice, usted puede hacer esto y debe hacerlo de esta manera, el funcionario público tiene que abstenerse.
Toda decisión que toma un funcionario público tiene que estar enmarcada en derecho, sustentada en la ley. De lo contrario, es nulo. Y tiene que hacerse bajo los procedimientos establecidos, siempre en el marco de la ley. Es importante que conozcamos cosas esenciales del derecho administrativo. No voy a hacer, como he dicho en otros videos, una cátedra a profundidad de este tema, pero sí ahondar en cosas que, como lo repito y lo voy a recalcar mucho, son esenciales, que tenemos que conocer. Voy a empezar con lo más básico. Por ejemplo, muchos de nosotros, tengamos o no un título universitario, no manejamos ni siquiera qué es el Estado. Tenemos una idea vaga, nos gusta decir el Estado tiene que hacer esto, el Estado debe apoyar en esto, etc. Pero no sabemos qué es el Estado. Un concepto básico de Estado, por ejemplo, sería una persona jurídica compuesta por un grupo de personas naturales, un grupo amplio de personas naturales que están establecidas en un territorio determinado, política y jurídicamente organizadas, a fin de satisfacer intereses generales. En un concepto básico de Estado tienen que estar esos 5 elementos. La personería jurídica del Estado. El Estado es una persona, es decir, un sujeto que puede ser titular de derechos y obligaciones, compuesto por una población, establecidos en un territorio determinado, política y jurídicamente organizados, a fin de satisfacer intereses generales, no particulares, intereses generales, salud, educación, seguridad, por mencionarle algunos. Eso es un concepto básico de Estado. Y como le menciono, muchos de nosotros no manejamos ni siquiera eso. Y esto es básico para entender el derecho administrativo. La palabra administrativo en esta rama del derecho viene precisamente de la administración pública, que es una parte del Estado, no es todo el Estado. El Estado, como bien sabemos o hemos escuchado, aunque solo lo recordemos de manera vaga, insisto, espero estar hablando no solo con profesionales del derecho. El Estado tiene 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo: Presidencia de la República, Secretarios de Estado, Consejo de Ministros. Al mismo tiempo son la administración pública centralizada. La administración pública puede ser, en este caso, centralizada o descentralizada. Alcaldías es descentralizada. Instituciones autónomas: Universidad Nacional Autónoma, Instituto de la Propiedad, Registro Nacional de las Personas, entre otros. Perdón. Esa es la administración pública, una parte del Estado. El Poder Legislativo, que es el Congreso Nacional, no es administración pública. El Poder Judicial, las Cortes, los juzgados, no son administración pública, pero sí son parte del Estado. Y también realizan actos administrativos, como cuáles. Cuando el Poder Judicial o el Poder Legislativo necesitan vehículos y tienen que comprarlos, lo hacen a través de la Ley de Contratación del Estado, que es una norma de orden administrativo. Bueno, espero no estarlo aburriendo y no estar entrando demasiado en detalle, solo cosas muy generales que necesitamos manejarlas. Entonces, así a grosso modo, que ya sabemos qué es el Estado, ya sabemos qué parte del Estado es administración pública, el Poder Ejecutivo y la administración pública descentralizada. Sería muy útil y muy importante conceptualizar entonces qué es el derecho administrativo. Es el conjunto de normas o la rama del derecho que regula la administración pública, que regula la organización de dicha administración pública, regula la posición que la administración pública tiene dentro del Estado, también la actividad que realizan para satisfacer los intereses generales, y dentro de esta actividad también regula la relación con los particulares y los controles jurídicos a los que está sujeto. Porque sí, la administración pública está sujeta a controles jurídicos. Ellos no pueden hacer lo que quieran. Para él, pues, cuando eso sucede, tenemos los reclamos administrativos, tenemos recursos administrativos y posteriormente podemos sacar una situación en particular de ese ámbito de la administración pública y llevarlo a los tribunales, a los juzgados contencioso administrativo. Entonces tenemos otro concepto ahí, ya conceptualizamos qué es el Estado. Ya vimos que está compuesto por 3 poderes del Estado y que uno de ellos, el Ejecutivo, forma parte de la administración pública, y ya sabemos qué es el derecho administrativo. Es muy importante, insisto, esencial que conozcamos esto, porque aunque parezca mentira, incluso los profesionales del derecho
incluso los órganos de justicia, los juzgados, no tienen estas cosas muy básicas, no las tienen claras. Por eso en ocasiones vemos que situaciones que deben estar siendo ventiladas por los juzgados contenciosos administrativos están dentro de otros órganos jurisdiccionales que no son competentes para llevar estos asuntos. Le voy a dar 2 ejemplos muy básicos. Es sorprendente para mí darme cuenta qué cantidad de instituciones públicas están siendo demandadas con el Código del Trabajo, y no debería ser así. Existe una gran división entre los empleados. Las conocemos muy bien, seamos o no profesionales del derecho, empleado público o empleado privado. La Constitución de la República establece de manera muy clara y muy categórica esa división. En el capítulo 5 de la Constitución de la República se establece el régimen jurídico que regula lo que el Código de Trabajo llama la relación entre capital y trabajo, o sea, entre la empresa privada y sus trabajadores. Capítulo 5 de la Constitución de la República, que va desde el artículo 127, déjeme verificar para no salirme, al 141. Y está titulado de manera muy puntual, del trabajo. Repito, artículo 127 al 141, ahí lo regula la Constitución de la República. Y si usted se va más adelante, al capítulo 8, si no me falla la memoria, sí, del servicio civil, porque eso es un empleado público, un servidor civil. Capítulo 8, que va desde el artículo 256 al 259. Dice el artículo 256. El régimen del servicio civil regula las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores. ¿Lo nota? Regula las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores. Pasémonos al último artículo de este capítulo, 259. Las disposiciones de este capítulo 8, se aplicarán a los funcionarios y empleados públicos de las instituciones descentralizadas y municipalidades, porque siguen siendo empleados públicos, porque sus sueldos se pagan con dinero de nuestros impuestos. Eso es una gran diferencia. El Estado no produce, el Estado no es una empresa, no es una explotación. Algunos abogados laboralistas dicen que hay que meter a los empleados públicos dentro del Código del Trabajo y no toman en cuenta lo establecido de manera muy textual en estos artículos que le acabo de leer, porque más adelante encontramos otro artículo que les genera confusión. Después de lo que yo le acabo de leer, que es el capítulo 8, en el capítulo 9 de la Constitución de la República, titulado de las instituciones descentralizadas. Pero recuerde que el artículo 259 nos acaba de decir que el servicio civil regulará a los empleados de las instituciones descentralizadas y municipalidades. Ya lo dijo de manera textual, de manera expresa. Dentro de este capítulo 9 de las instituciones descentralizadas, el artículo 264, déjeme ver si no me estoy equivocando de artículo para no leerle más de lo necesario. No, 265. Los funcionarios de confianza del Ejecutivo y los que a cualquier título ejerzan funciones de dirección de los organismos descentralizados, pero las relaciones laborales de los demás servidores de dichas instituciones se regularán por el régimen jurídico aplicable a los trabajadores en general. Los laboralistas dicen que ese término en general es lo que manda de nuevo a los empleados públicos al Código de Trabajo. De ninguna manera, porque ya le dije, hay 2 generalidades de trabajadores, públicos y privados. Y la Constitución de la República, en los artículos anteriores que ya le leí, ya estableció la generalidad de los empleados públicos. A esa generalidad se refiere aquí. Los demás trabajadores, pero las relaciones laborales de los demás servidores, dice la Constitución. ¿Usted ha escuchado que en alguna empresa
privada llamen a sus empleados servidores? ¿Verdad que no? Porque viene de servicio civil y esa es una norma administrativa. Pero los demás servidores de dichas instituciones se regularán por el régimen jurídico aplicable a los trabajadores en general, los trabajadores públicos en general, los servidores. ¿Por qué dicen los laboralistas que esto manda a los empleados públicos de nuevo al Código de Trabajo? Por uno de los sustentos del principio protectorio del derecho laboral, que es el indubio pro operario, que una norma, en caso de duda, debe interpretarse de la manera que más favorezca al trabajador. Pero, ¿de verdad hay duda aquí? Yo creo que si un laboralista o cualquier profesional del derecho tiene dudas, es porque no sabe las normas básicas de interpretación de la ley. La ley debe interpretarse en primer lugar conforme a la literalidad de sus términos. Y yo le acabo de hacer un énfasis en este artículo que es muy puntual. Pero las relaciones laborales de los demás servidores, le vuelvo a insistir, usted ha escuchado que en la empresa privada se les llame servidores a sus empleados. Por supuesto que no. Los demás servidores de dichas instituciones se regularán por el régimen jurídico aplicable a los trabajadores en general. Y ya le expliqué que existen dos generalidades de trabajadores, tan básico como hablar de hombre y mujer. Así, empleado público y empleado privado. Sería absurdo que un médico general que está revisando a una persona le diga, mire, su padecimiento va más allá de mi conocimiento, lo voy a mandar con 2 especialistas, vaya donde el ginecólogo y donde el urólogo. Por el amor de Dios, no se puede. Así de básico es la distinción entre empleado público y empleado privado. Pero insisto, no conocen las normas básicas de interpretación. Existe otra norma que es la interpretación lógico-sistemática. Esta nos lleva a interpretar de manera conjunta los artículos. Si ya la Constitución de la República nos dijo de manera categórica que las relaciones laborales entre el Estado y sus servidores se rigen por las normas del servicio civil, y después un artículo posterior nos dice que los empleados de las instituciones descentralizadas y las alcaldías también se rigen por las normas del servicio civil, ¿dónde está la duda? ¿Dónde está la duda que nos lleva a aplicar indubio pro operario en el artículo siguiente, 265? Yo no veo duda. La Constitución no va a establecer algo de manera expresa para después contradecirse y de manera tácita, peor, ¿verdad? Pero hay que interpretar bien la ley. Y si usted quiere ser más puntual que lo que le estoy señalando en la Constitución de la República, el artículo 2 del Código del Trabajo dice, insisto, no lo manejo así como punto y coma porque nunca he sido bueno para memorizar las cosas. Las normas del presente código son de orden público y aplicable a todas las empresas, explotaciones y establecimientos. Insisto, una institución pública no es una empresa, no es un establecimiento, no es una explotación. No hay capital, hay impuestos que administrar. Rigen a todas ellas y son de orden público, obligatorias para todos. Se exceptúan. Hombre, desde que me está diciendo se exceptúan, me está diciendo que hay cosas que están fuera del Código del Trabajo. Numeral 1. Empresas agrícolas y ganaderas que no necesiten permanentemente más de 10 trabajadores. Numeral 2. Empleados estatales, departamentales y municipales. Las relaciones laborales entre el Estado, el departamento y el municipio se regularán por las normas del servicio civil que a efectos se expidan. Y ese numeral también nos da un concepto muy, muy puntual de qué debe entenderse por ese tipo de empleados. Déjeme hacer un poquito de memoria. Entiéndase por empleado público, estatal, departamental y municipal aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Está muy, muy explícito. El propio Código del Trabajo saca a los empleados públicos de sus regulaciones. ¿Puedo demandar al Estado bajo las normas del derecho laboral? Sí se puede, pero en raras excepciones, porque los empleados que yo le acabo de señalar no son empleados públicos cualquiera, son empleados públicos que gozan de permanencia. Hay otros empleados públicos que no tienen esa permanencia y algunos de ellos, sus relaciones laborales sí las vamos a tocar con el Código de Trabajo, pero no a todos. Y es muy sorprendente y muy decepcionante para mí que incluso en juzgados especializados como en Tegucigalpa y San Pedro Sula
se admitan demandas de relación de empleo contra el Estado y contra instituciones públicas, precisamente porque no manejamos ni lo básico del derecho administrativo. Le voy a dar otro ejemplo, el cual tuve conocimiento hace poco. Aquí en la ciudad de La Paz, donde yo vivo, hay un conflicto de muchos con la alcaldía municipal, donde se otorgó irregularmente un dominio pleno a una persona que en apariencia, no me voy a atrever a afirmar todo esto, pero es mi opinión y la voy a establecer como tal, que en apariencia esa persona no tenía derecho a ese dominio pleno, lo tenía alguien más, y creo que incluso ese alguien más tenía el dominio útil, si no me falla la memoria. Pero en caso de no tener el dominio útil, sí sé que tenía pues un precedente administrativo. Él pagaba los impuestos de ese terreno. Había una clave catastral a su favor. Y como este caso hay muchos, pero me voy a centrar en este. ¿Qué sucedió? Que después de hacer ciertos intentos dentro de la alcaldía para solucionar la situación, y esto no tuvo solución, lo llevaron a los juzgados. ¿Pero a qué juzgados? Creo, porque así se me dijo, no he ido a revisar los expedientes de los juzgados aquí en La Paz, que se llevó por los juzgados de la ciudad de La Paz, que son juzgados de letra seccional, que solo deben conocer materia civil, laboral y penal. Derecho administrativo nunca. Y también tengo entendido que se llevó incluso a la Corte de Apelaciones de Comayagua. Esto jamás debió haberse ventilado aquí, esto era derecho administrativo. Abogado, ¿y cómo sabe usted que es derecho administrativo? Pues porque el otorgamiento de dominios plenos es una facultad de las municipalidades y lo hacen a través precisamente de las prerrogativas que como autoridad tiene la corporación municipal. Si no me falla la memoria, el artículo 71 de la Ley de Municipalidades dice que las municipalidades podrán otorgar en dominio pleno terrenos que sean de su propiedad. Es una facultad que la hacen como autoridad. Si usted como particular llegó y contrató con una municipalidad, que es, qué sé yo, la venta de un mobiliario, y usted licitó, o cualquier otra cosa que usted haya contratado con la municipalidad, pero esa contratación lo pone a usted en condiciones de igualdad con la municipalidad, y si hay un incumplimiento de un contrato de esa índole, usted se va a la materia civil, porque ya es Fernando Juárez que le vendió algo a la municipalidad y la municipalidad no me paga, por ponerle un ejemplo. Hay un incumplimiento contractual, y depende qué etapa de este incumplimiento estemos. Mire que es bastante complejo. Para licitar algunas cosas, porque no todo se hace en licitación, algunas se hace compra directa, licitaciones privadas y licitaciones públicas, pero como he dicho no voy a ahondar tanto. Hay que hacer ciertos preparativos que son de orden administrativo, pero ya si la administración pública, en este caso administración pública descentralizada, la alcaldía, incumple el contrato, yo demando, y esto sí es materia civil, porque no está la alcaldía en condición de autoridad, estamos como personas que contrataron, una persona natural que soy yo y una persona jurídica. No usó sus atributos como autoridad, como es el caso del otorgamiento de dominio pleno. Ahí sí, es eso lo que determina que es derecho administrativo. Y como le menciono, le puedo contar cualquier cantidad de casos donde los profesionales del derecho y donde los órganos jurisdiccionales no tienen la menor idea si es derecho laboral, si es derecho civil o si es derecho administrativo. Y hay casos en los que incluso la línea entre el derecho penal también se confunde. Estas son algunas de las razones por las cuales yo voy a estar hablando de cosas esenciales del derecho administrativo, para que no cometamos esos errores y para que la administración pública o las autoridades que ostentan un cargo no nos atropellen en nuestros derechos. Le voy a volver a insistir, ningún funcionario público tiene más atribuciones de las que la ley expresamente le confiere. Y todo acto que realicen fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Nadie puede decirle, yo soy el alcalde y hago lo que yo quiera en este municipio. Por supuesto que no. Yo soy el director departamental de educación y yo hago lo que quiera. Por supuesto que no. Y solo para darle un ejemplo, le puedo dar muchos, incluyendo la policía, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Secretaría de Trabajo, entre otros.
Acompáñenme mientras desarrollo esto. Insisto, voy a tratar de no extenderme demasiado y no hacerle estos videos muy aburridos, pero hay cosas esenciales que necesitamos manejar. Muchas gracias, no se olvide de suscribirse, de compartir, de activar la campanita de notificaciones y dejar un me gusta.